Bueno, esta semana hemos tenido un debate con unos católicos sobre el tema de la Trinidad. Bueno, lo cierto es que empezaba hablando un poco acerca de lo que dice la propia Enciclopedia Católica con relación a lo que creían los primeros, en el siglo II, los primeros cristianos, ¿no? Los llamados padres de la Iglesia. Mirad lo que dice. Los primeros padres, como ya se dijo, consideraban que Proverbios 8:22 y Colosenses 1:15 enseñaban claramente que hay un sentido en el que se puede decir correctamente que el verbo, engendrado antes que todos los mundos, también fue engendrado en el tiempo. Esta generación temporal que concebían no era otra que el acto de la creación. Bueno, ¿qué está diciendo? Que en el segundo siglo los llamados padres de la Iglesia usaban Proverbios 8:22 y Colosenses 1:15 ¿para qué? Para enseñar que Jesucristo era parte de la creación. Y la verdad es que es lo que enseña realmente la Biblia. De hecho, cuando vamos a Colosenses 1:15, no es que sea el primero, es verdad que es el más importante, el más excelso, pero del grupo de lo creado. Por ejemplo, José era el más importante de sus hermanos, no era el primogénito, pero José que era parte del grupo de los hermanos. Bueno, lo cierto es que cuando vamos, por ejemplo, a la obra de Daniel Ruiz Bueno, posiblemente el que ha sido el mejor erudito en patrística del mundo católico, como veis, la editorial católica, de la que la tengo en PDF, mirad lo que dice, citando a Justino Mártir, dice: sin dejar de serlo, recibe a veces el nombre de ángel del Señor, no puede ser el Dios supremo, hacedor del universo. Sería absurdo suponer que deja él su morada supraceleste para venir a hablar con un hombre en un rincón de la tierra. Luego es otro Dios, que está como mensajero al servicio del supremo hacedor del mundo, por encima del cual no hay otro Dios alguno. Esta teoría o exégesis, propiedad de San Justino, pudo seducir a algunos insignes sucesores suyos, Irineo, Tertuliano, Orígenes, Hilario, Teodoreto, pero ya San Agustín repudia esta interpretación y Santo Tomás la rechaza con firmeza. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Daniel Ruiz Bueno? Dice, bueno, sí, es cierto, Justino, porque está hablando de Justino, creía que Jesús era otro Dios y, como vamos a ver, otro Dios creado. Sin embargo, bueno, pues este tipo de creencias influyó en Irineo y en otros padres de la Iglesia. Sin embargo, ya San Agustín de Hipona, que por cierto también acaba con el mileniarismo, en el siglo IV lo repudia. Bueno, no tiene mucha lógica, supuestamente será la creencia que tenía la Iglesia, que ahora llegue otro en el siglo IV y diga, no, esto ya lo dejamos de creer, ¿no? Esto es lo que está diciendo Daniel Ruiz Bueno, ¿no? Bueno, si seguimos analizando, por ejemplo, como ves en la primera fotografía, esta es de la obra de Daniel Ruiz Bueno, que también la tiene en griego, dice: el Señor me estableció, él lo traduce como estableció, que es el Señor me creó, principio de sus caminos para sus obras, y como podéis ver, Curios et ixen, Señor creó, que es lo que realmente viene en el griego de Justino Mártir. De hecho, mirar en el 64:4, lo que viene diciendo, no lo voy a leer ahora, Justino Mártir, porque le está convenciendo a Trifón de que Jesucristo ya preexistía, que ya preexistía junto al Padre. Y dice, de hecho, no es que preexistiera, es que cuando en el Antiguo Testamento, que sí aceptaba Trifón, no Praxeas, lo que no querían los judíos es que Jesucristo preexistiera o que Jesucristo fuera el propio Mesías. Y dice, no, Jesucristo ya preexistía. De hecho, él es la sabiduría creada de Proverbios 8:22, incluso dice que es el jefe de los ángeles del libro de Josué, que evidentemente, ¿quién es? Es el arcángel Miguel. O sea, lo que le está diciendo Justino a Trifón, mira, Jesús existía y era la sabiduría creada de Proverbios 8:22 y el arcángel Miguel. Es lo que le está diciendo con total claridad, y aquí en griego, en la segunda fotografía, lo podéis analizar. Bueno, lo cierto es que pasando a Irineo de León, él también ya analizó la obra de Justino Mártir. De hecho, hay una cita que no saqué en el debate, que dice en uno de los escritos perdidos de Justino Mártir, dice Irineo que Justino decía que si el propio Jesucristo bajase a enseñarle un Dios diferente al Padre, no creería ni al propio Jesucristo. Irineo de León no se pone las manos en la cabeza. Es cierto que es una exageración. Jesucristo jamás nos va a mentir. Sin embargo, estos cristianos tenían de manera clara, tenían totalmente claro que Jesucristo era un Dios creado que estaba subordinado al único Dios, al hacedor del universo. Vamos a leer algunas citas de Irineo de León. Dice: también hemos probado por las escrituras
que a ningún otro se le llama Dios excepto al Padre Universal, al Hijo y a aquellos que han recibido la filiación adoptiva. Bueno, ¿qué está diciendo Irineo de León? Mira, a los únicos que en la Biblia se llama Dios es al Padre, al Hijo y a los ungidos. Dice el apóstol Pedro que los que van a ir a gobernar con Cristo, los ungidos, disfrutarán también, serán partícipes de la naturaleza divina, y lo entiende bastante bien el propio Irineo de León. Es cierto que no menciona al Espíritu Santo. Por lo tanto, Irineo de León no podía ser trinitario porque entendía lógicamente que el Espíritu Santo en la Biblia no se le llamaba Dios. Sigue diciendo Irineo de León: considerad, pues, que todos los que inventáis tales opiniones, ya que el Padre mismo es el único llamado Dios que tiene una existencia real. Bueno, es cierto que el mundo gnóstico intentaban enseñar un Dios fuera del Padre. Irineo de León siempre dice que los gnósticos hacían eso, buscaban desesperadamente un Dios fuera del Padre. Sin embargo, no era una verdad establecida para Irineo de León. De hecho, él dijo en varias ocasiones: mira, si resulta que los profetas, si resulta que los apóstoles y el propio Jesucristo no pudieron enseñar que había un Dios fuera del Padre, fueron unos fracasados. ¿Qué está diciendo? Y dice siempre: enseñaron que solo hay un Dios, el Padre. Eso lo dice Irineo de León. Por lo tanto, para Irineo de León, el único Dios que tenía una existencia real, como escribe, por ejemplo, Justino Mártir, cuando dice Dios increado, evidentemente el único Dios que tiene una existencia real porque es increado es el Padre. Luego dice en el libro segundo, dice: pero no nos equivocaremos si afirmamos lo mismo también respecto de la sustancia de la materia, que Dios la produjo, porque hemos aprendido de las Escrituras que Dios tiene la supremacía sobre todas las cosas. Bueno, lo cierto y lo más llamativo aquí es que el propio Irineo de León está diciendo a los gnósticos, porque está diciendo: bueno, ¿dónde ni Valentín, ni Basiles, ni Carpócrates estaban presentes cuando Jesucristo nació? No sabemos con qué materia o con qué sustancia Dios lo creó. Es lo que está diciendo Irineo de León. Justino Mártir también pensaba que había sido creado. Y desde luego Irineo de León jamás se propuso llevar la contraria a Justino, cuando resulta que a todos los demás, de hecho el primer libro simplemente es diciéndole, decía: bueno, basilidianos creen esto, nosotros creemos esto. Carpoquetenses creen esto, nosotros creemos esto. Así es todo el primer libro de Irineo de León, y desde luego él apoyó las creencias en este sentido del propio Justino Mártir, que escribiría unos años antes. Bueno, con relación a Tertuliano, él al principio, antes de pasarse al montanismo, por ejemplo, escribiendo contra Hermógenes, que creía que la materia era eterna, era algo que creen, por ejemplo, en las sectas como los mormones, pues le dice: mira, la materia no es eterna, solo existía el Padre, no había ningún hijo. Es cierto que con el paso del tiempo, cuando entra al montanismo, empieza a adoptar ideas un poco extrañas, venidas evidentemente del gnosticismo. Mirad lo que dice: ya hemos podido mostrar que el Padre y el Hijo son dos personas separadas, no solo por la mención de sus nombres separados como Padre e Hijo, sino también por el hecho de que aquel que entregó el reino y aquel a quien se le entrega, y de la misma manera aquel que sujetó todas las cosas y aquel a quien fueron sujetas, deben ser necesariamente dos seres diferentes a causa de admitir al Hijo a ella, ya que es cierto que le ha sido encomendada por el Padre y luego debe ser entregada de nuevo al Padre. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Citando de 1 Corintios 15, del 24 al 28, dice: mira, tienen que ser dos personas, pero también dos seres diferentes, porque uno le entrega al otro. Lógicamente, porque está hablando contra Praxeas. Praxeas creía que solo había un ser y que se manifestaba entre las tres personas. ¿Y qué le dice? ¿Qué está diciendo Tertuliano a Praxeas? No, mira, tienen que ser dos seres totalmente diferentes, porque uno le entrega al otro. Es imposible que yo te entregue a ti si resulta que eres el mismo ser. Bueno, Tertuliano con esta cita destroza la mentira del trinitarismo, aunque es cierto que él iguala en su teoría al propio Jesucristo, un ser creado, con el propio Dios el Padre. Bueno, de hecho dice en el capítulo 6: escuchemos pues a la sabiduría misma constituida en el carácter de segunda persona. El Señor me creó, primero como principio de sus caminos para sus propias obras, antes que hiciera la tierra, antes que se asentaran los montes, además, antes que todos los montes, me engendró, es decir, Él me creó y me generó
en su propia inteligencia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Tertuliano? Bueno, está diciendo que le engendró para el segundo siglo, y ahora lo vamos a ver con Taciano, engendrar y crear algo mismo. Por eso dice, bueno, me engendró, es decir, él me creó como principio, porque también para Tertuliano la sabiduría de Proverbios 8:22 también era el propio Jesucristo. Bueno, ya estamos llegando a finales del siglo II. Encontraríamos ahora a Clemente de Alejandría en su Estromata, en el capítulo 14, en la sección 89, libro quinto, dice, o es el primero en usar una palabra perdida en el tiempo, pero que era primer creado, prototicos. Y lo que viene diciendo, fueron engañados por lo que se dice en el libro de la sabiduría. En aquella época, el libro de la sabiduría, así se le llamaba Proverbios. Dice, él penetra y atraviesa todo por causa de su pureza, ya que no comprendían que esto se decía de la sabiduría, que era la primera de la creación de Dios. Bueno, es interesante también que tanto Rufino en el siglo V como Focio en el siglo IX critican que las obras de Clemente de Alejandría hacían de Jesús una criatura, porque a partir del siglo IV empieza a cambiar, empiezan a meterse esas herejías, esa blasfemia contra nuestro Dios y Padre, y empezaron pues los padres capadocios o el apóstata de Atanasio empezaron a enseñar pues que Dios era un ser triple, como enseñó en el siglo II Valentín el Gnóstico, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando ya empezamos con Orígenes, nacido en el siglo II, ya empieza a escribir sobre todo en el tercer siglo, pues vemos que sigue con el mismo hilo argumental, ¿no? De hecho, cuando leemos las obras de Orígenes en el idioma original, en el griego, y las leemos en el latín, cambia un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque Rufino, un católico corrupto, tramposo y sucio, como suelen ser, ¿qué es lo que cogió? Pues cogió y empezó a modificar. De hecho, Jerónimo escribe el tratado contra Rufino, que todos lo podéis buscar, donde critica que no haga eso a las obras de Orígenes, pero eso sí, Jerónimo sí las podía hacer a las obras de los mileniaristas para falsificar o quitar que eran mileniaristas tanto en el segundo siglo como en el siglo III. Pero bueno, oye, son cosas que a algunos les pasa, no hagas esto, pero yo sí lo puedo hacer, ¿no? Bueno, dice el propio Orígenes, porque la escritura divina sabe que el más antiguo de los seres creados y que fue al que Dios dijo de la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está diciendo? Bueno, al que le dice vamos a hacer esto es a la creación más antigua, que es el propio Jesucristo. De hecho, bueno, luego empezamos a ver que el propio Orígenes de Alejandría pues empieza a meter ideas un poco extrañas, como por ejemplo que el Espíritu Santo tuvo que ser una creación del propio Jesucristo. Por lo tanto, evidentemente Orígenes jamás fue trinitario. Sin embargo, coge dos seres que son creados y ahora dice que esos empiezan a formar un grupo. Que ese es el problema. Ese tipo de teorías al final terminó provocando que en el siglo IV llegaran los más tontos, los padres capadocios, que no eran muy inteligentes, la verdad, y Atanasio pues posiblemente era el menos inteligente de todos, y dijeron, no, tres no, es uno en un solo ser, vamos a meterlos a todos, como decía Valentín el Gnóstico, en una sola sustancia, ¿no? Bueno, siguiendo analizando, por ejemplo, a Taciano, es cierto que sería antes que Orígenes y Clemente, era el discípulo de Justino Mártir. Mirad lo que dice, el dueño del universo, dice, estaba solo, y luego dice que la primera obra creativa del Padre fue el Verbo, ¿no? Y luego dice abajo, dice, y la manera que el Verbo engendrado en el principio, después de fabricar la materia, o sea, la materia no era eterna, como enseñaba Hermógenes o la secta mormona, dice, engendró a su vez el mismo para sí mismo nuestra creación. Y bueno, pues lo podéis analizar aquí en griego, está justo en esta parte, que está diciendo Taciano, dice, bueno, mira, al igual, de la misma manera que Jesús fue engendrado, o sea, creado, luego Jesús creó todo lo demás o engendró todo lo demás. ¿Qué está diciendo evidentemente Taciano? Que Jesucristo era un ser creado. Y este fue un discípulo del propio Justino Mártir, ¿no? Irineo de León luego nos cuenta que con el tiempo esta persona se corrompió, sin embargo, estas enseñanzas las cogió evidentemente de su maestro, de Justino Mártir, y con lo que se corrompió no tiene que ver nada con el subordinacionismo, ¿no? Y bueno, acabando con Atenágoras de
de Atenas. Resulta que, bueno, aquí Daniel Ruiz Bueno es todavía más claro, lo traduce, dice: el Señor me creó, principio de sus caminos para sus obras, incluso pone Proverbios 8:22, y abajo podéis ver cómo pone curios y luego al final etixen, ¿no? Lo que vino a decir es: y concuerda con nuestro razonamiento el espíritu profético, el Señor me creó, principio de sus caminos para sus obras. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este análisis? 9 padres de la Iglesia, que prácticamente son todos, del siglo II, diciendo que Jesucristo fue un ser creado. ¿Por qué? Porque al final es lo que enseña la Biblia. Es cierto que estas personas simplemente fueron apologistas que salieron a defender sus creencias contra los gnósticos, pero curiosamente fueron los gnósticos los que de alguna manera intentaron enseñar un Dios diferente. Por ejemplo, dice Irineo de Lyon en su primer libro, dice: es que estos gnósticos intentan enseñarlo todo con números. Todo con números. Por ejemplo, Valentín el Gnóstico hablaba de un Dios que existía en la monada y que de repente engendra por un proceso eterno la diada, que era un ser doble. Claro, Irineo de León tenía que haberle dicho: no, mira, perdona, no es así. No es uno que engendra en la eternidad, como decía también otro, que el principio era la eternidad, porque el Padre existía en el principio, que fueron los que provocaron todo este tipo de doctrina blasfema contra nuestro Señor y Dios Jehová, ¿no? Bueno, lo cierto es que enseñaban eso, ¿no? Como reproducciones, de verdad que llegaban a 10, a 12, a 20, a 30. Sin embargo, en el concilio de Nicea cuenta uno de sus asistentes, Marcelino de Ancira, que lo que allí pasó se cogió de un libro hoy perdido que hablaba de las 3 naturalezas de Dios, que hablaba de que Dios era un ser triple en una sola sustancia. Y dice: eso se lo cogieron a Valentín, y Valentín a Platón y a Hermógenes. A Hermógenes no, a Trigersipo, ¿no? Que por ejemplo, para Tomás de Aquino y otros, fue una persona que tuvo revelaciones de Dios, porque claro, que hablara tan claramente de la Trinidad siglos antes del concilio de Nicea, pues es sorprendente, ¿no? Incluso siglos y siglos antes de que viniera Jesucristo a la tierra, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me extendí un poco más de los 10 minutos que pude tener en el debate. Simplemente era porque quería que esta parte estuviera solo en un vídeo, pero que se viera con total claridad las fotografías.